audio un poco cortado. No sé si los demás también escuchen así. Pues no sabría Por si decirte. llegamos a tener problemas. ¿Y alguien puede decir si también lo escucha cortado? Chicos, Yo lo escucho bien, ¿opinan? profe. ¿Está bien? Bueno, subí un poco el Sí, lo volumen. escucho Yo bien. sí lo escucho bien. Ok. Ok. Confirma, por favor, qué pantalla estoy compartiendo. Semana 13. Navegador, blog, semana 13, entonces, ok. Se ve estamos en la semana 13, ya estamos por terminar. Esta semana terminamos nuestras actividades de este año y regresamos en enero para prácticamente terminar. Todos los que estén sacando 5 de calificación en Socratip, pues van pasando. Todos los que tengan menos van reprobando. ¿Qué pueden hacer? Pues aprender. En el blog está todo el semestre, todos los contenidos donde fallen, ahí estudian. Si les cuesta trabajo ver las diapositivas y entenderles a ellas porque no saben dónde mirar ni en qué orden ver información de cada diapositiva, pues pueden ver, creo que casi todas las semanas hay videos de cuando expliqué las diapositivas. Así que pueden picarle ahí y ver el video y aprender lo que les falle. Ok, entonces comenzamos. Sin antes recordarles que por favor quédense a casa, si no es muy necesario no salgan. Lo mismo sus familiares, si no es necesario no salgan. Pero, tenemos un rebrote en la Ciudad de México y zona metropolitana, un rebrote muy intenso, que si no lo paramos, pues vamos a duplicar los casos que hubo en julio, que fue el pico de la primera ola, y en esta ocasión sería la segunda ola de la epidemia. Afortunadamente ya se empezaron a probar algunas vacunas y eso va a ayudar, pero porque ningún laboratorio puede fabricar 7.832 millones de vacunas de un día al otro. ¿Por qué digo 7.830? Porque esa es la cantidad de humanos que hay en la Tierra. Entonces, por favor, ya en otras entradas del blog ya discutimos las medidas que tienen que tomar, ¿de acuerdo? Y en qué orden, sobre todo. Ok. Vamos a hablar de la evolución y de aspectos históricos. En esta semana entraremos de lleno a estudiar el transformismo, mal llamado evolución, como lo comenté en entradas anteriores. E insisto mucho en ello, por cierto. Hablaremos de algunos aspectos históricos y retomaremos conceptos ya vistos en la primera parte del corte 3, que son precisamente mutación y recombinación, como lo son en el campo evolutivo. La mutación y la recombinación son fenómenos del funcionamiento de las células, del funcionamiento molecular de los organismos, pero son ambos procesos la fuente de variabilidad, que son la materia prima y el insumo de la selección natural. Por supuesto, el objetivo de esto es adquirir los conocimientos previos para enfrentar el estudio del transformismo, a lo que se le mal conoce como evolución. Sigo insistiendo. Casi todo mundo cree comprender el sutil mecanismo evolutivo y ciego, y sin propósito creador de complejidad. Como lo mal entienden, no lo aceptan, a pesar de los miles de evidencias a su favor.
Aquí digo miles, pero en realidad podríamos hablar de millones. Muchas personas suponen que la evolución es azar. Y claro, no concuerdan con esa idea. Pero no reparan que en realidad la evolución no es azar, si bien la incluye. No reparan en los dos pasos esenciales del proceso evolutivo. Uno de ellos sí es el azar. El azar actúa en la generación de diversidad por mutación y recombinación. Pero el segundo paso no es azaroso. El segundo paso es la necesidad. Resulta que la mayor probabilidad de sobrevivencia de los fenotipos, según el microambiente que les ha tocado enfrentar, no es azaroso, es determinado por la realidad de manera directa. Por ejemplo, en este caso tenemos una foto. Ahí, Cristian, Jesús, ¿me podrías decir qué tenemos en la foto? Cristian. Cristian. Bueno, no participó. Veamos a ver. José Alberto Licona. José, abre tu micrófono. No, tampoco. Bueno, alguien que sí tenía micrófono al principio. Gerardo. Vemos palomitas. O bueno, no sé cómo se llaman. Son Sí, ¿no? palomillas. Son un Ándale. grupo de las mariposas, nada más que esas son nocturnas. ¿Cuántas palomillas ves? 4. 4. Son estas. Pero en realidad, la cantidad de palomillas que tiene son 8. Aquí está una, Sí. en sus dos antenas, aquí está otra y aquí está otra. Claro, los pájaros que comen las palomillas van volando, se están moviendo. La luz cambia, la intensidad de la luz. ¿Y cuáles palomillas se van a comer? Las ¿Es al blancas. azar? ¿Es al azar? ¿Es pura chiripa que se coma a esta y a esta? No, no es chiripa. Son las palomillas que se pueden ver y los pájaros se los pueden comer. No es azar. El azar fue el que participó para que los genes alelos que tienen estas palomillas sean los genes alelos que imponen una pigmentación clara del cuerpo. Pero después de ese azar es necesidad. Es una rigurosa ley que sobreviven los que su fenotipo va más de acuerdo a su ambiente. Ok. Como siempre les digo, tienen que estudiar. Pues vaya, el aprendizaje no se da por magia, por la nada. Tienen que estudiar las diapositivas de las presentaciones que siguen. Por supuesto, no tienen audio, así que les recomiendo que lean 2 veces. En una segunda lectura, imiten a los cronistas deportivos y describan los contenidos de las presentaciones con enjundia, con sentimiento. Pues nomás es cuestión de picarle aquí, lo ven, pueden agrandar las imágenes. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es precisamente ver esta presentación de mi copia remasterizada. Remasterizada porque precisamente no solo tiene la información, sino también tiene programada una animación. Confirman, por favor, qué es lo que se ve, porque la semana pasada en un grupo algo hice y no se veía. Evolución, aspectos históricos. Evolución, aspectos históricos. Ok, muchas gracias. Sí, entonces estamos perfecto, todo el mundo lo ve. Y claro, los 2 personajes que están en la carátula son precisamente los personajes más importantes
en este tema. Los dos descubridores del mecanismo por el cual las especies cambian. Darwin y Wallace. Ya viejitos, pero bueno. Ok, primero, ¿qué es la evolución? Ya lo hemos mencionado antes, sin embargo, enfaticemos. La evolución es el proceso de cambio de los organismos de una especie tras cientos o miles de generaciones. Por lo tanto, si ustedes tienen la competencia 4C de identificar la idea clave de un texto o discurso oral y sacar las conclusiones pertinentes, podría yo preguntarle, digamos, a Isabel, Isabel, La católica. Pues no hay participación, pongo tache. Entonces, Josmar, Matías. Sí, profe, dígame. Ok. Decimos que la evolución es el proceso de cambio de los organismos de una especie tras cientos o miles de generaciones. ¿Tú puedes evolucionar? Sí. No. Ah, no, porque es de Entonces, varias ¿cuáles generaciones, generaciones va a haber? Lo que cambia en la evolución son los cambios que sufren los organismos de una generación a otra, tras cientos o miles de generaciones. Ni siquiera una generación es relevante. El Firulais, el perrito que tienen por ahí, ese Firulais no evoluciona, ya está evolucionado. Ya tiene tras de sí cada organismo con los que compartimos el planeta, tiene 3.900 millones de años de evolución. ¿Y siguen evolucionando? Sí. Pero lo que evoluciona no son los organismos, sino las poblaciones, las especies. Ok. Segundo punto. El nombre de este proceso es inadecuado, crea malos entendidos, porque este nombre significa proceso de desarrollar un cambio, semejante a la palabra desarrollo, desenvolverse, que implica desenvolverse de una manera preestablecida, como lo estudiamos precisamente en el desarrollo embrionario. El cigoto se desarrolla y se convierte en mórula, la mórula en blastocisto, el blastocisto en gástrula, en embrión, en feto maduro, feto maduro o viable, y finalmente en neonato. Es una ruta de cambio. En la evolución no pasa eso. Darwin y Wallace no usaron este término originalmente. La palabra evolución no lo usaron ni Darwin ni Wallace. Darwin lo usó en la 10ª edición de su libro El origen de las especies. Tanto Darwin y Wallace y sus contemporáneos en su tiempo se usaba el término más preciso de transformismo, que viene del lexema trans, que quiere decir al otro lado o a través, form, que significa forma, e ismo, que significa modo de pensar o creencia. Entonces, el transformismo es el modo de pensamiento científico que considera que la forma de los organismos cambia. Claro, la teoría opuesta es que la forma de los organismos no cambia. Ok, entonces Darwin y Wallace usaron este término y el término exacto de Darwin, por eso ven que está en verde, es descendencia con modificación. Cada vez donde ustedes leen en el libro de Darwin algo que se puede entender modernamente como evolución, es precisamente Darwin usa descendencia con modificación. Claro, está en el libro de El origen de las especies, que lo pueden leer. Lo pueden conseguir en PDF o en otro formato electrónico. ¿Cuáles ideas o teorías han tratado este tópico? Bueno, primero tenemos el fijismo, que es el pensamiento previo no evolutivo. Luego tenemos el catastrofismo, que es la interpretación fijista.
no evolutiva de los fósiles. Ni el fijismo ni el catastrofismo son formas de pensar evolutivas, a diferencia de la teoría de Lamarck, que es la primera teoría evolutiva, científica pero errónea. Luego tenemos la teoría Darwin-Wallace, que es la segunda teoría evolutiva, que también es científica y es correcta en general. Luego, a principios del siglo pasado, hace 120 años, apareció el mutacionismo, que es una teoría científica contrastante a la teoría de Darwin-Wallace y sin embargo resultó ser errónea. Tenemos en la actualidad la teoría sintética, que es la tercera teoría evolutiva, por supuesto científica, y son Darwin-Wallace ampliados. Hay algunas subteorías como el neutralismo, que tiene ya algunas décadas. Es una subteoría, está en verificación e incorporación, parte de lo que sostenía Kimura, su proponente, un japonés, el siglo pasado, se ha verificado, y tal vez lo platiquemos un poco con el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, está en incorporación. La teoría tal como lo propuso Kimura no se sostiene. Sin embargo, mucho se ha incorporado. Lo mismo pasa con el equilibrio puntuado de J. Stephen Gould, que también es una subteoría, está en verificación e incorporación. En realidad, estas dos subteorías, neutralismo y equilibrio puntuado, no han recibido una verificación completa, pero varios de sus puntos se han integrado a la teoría sintética. Y se han integrado, y de hecho en la actualidad está en constitución, la síntesis evolutiva extendida, que es la cuarta teoría evolutiva, que es científica y está precisamente en desarrollo. Platiquemos un poco sobre algunas de estas teorías, no todas. ¿Qué es el fijismo? Es el pensamiento pre-evolucionista obvio para todos desde la antigüedad e implica la teoría de la creación especial, que sostiene que las especies han permanecido sin cambio a lo largo del tiempo. De ahí el nombre de fijismo. Fig viene de fijar. Ismo, modo de pensar. Es el pensamiento que las especies están fijadas, están sin cambio. Y claro, estas especies fueron creadas recientemente, es algo adicional, el fijismo, y de manera independiente unas especies de otras. Esta era el pensamiento previo a la actividad precisamente de Darwin y Wallace. Luego hay otra teoría que ya les había mencionado, el catastrofismo. ¿Y por qué surge el catastrofismo? Bueno, surge como una deducción obvia ante el descubrimiento de los fósiles en el contexto fijista como restos de seres vivos del pasado. Resulta que en el siglo XIX y desde el XVIII se empezaron a descubrir rocas donde tenían, por ejemplo, estas impresiones de unos organismos. Obviamente son restos de organismos que fueron vivos. ¿Cómo explicar estos fósiles? Pues de esta situación surge que los fósiles de especies sin representantes actuales plantearon un problema a la concepción fijista. ¿Cómo explicarles? Bueno, la existencia de un fósil podría explicarse como resultado de que falleció a consecuencia de una catástrofe. Y ya no existe. Sin embargo, hay otros organismos, otras especies que sufren una creación especial. Una sucesión de catástrofes permitirían explicar la creación de las especies de diferente antigüedad. ¿Quién postuló el catastrofismo? Este señor que está aquí, dudo que lo conozcan por imagen, no es tan famoso, es Georges Cuvier, francés, del siglo XVIII y principios del XIX,
Este señor mantuvo que las especies son inmutables desde su creación. Es fundador de la zoología, postuló los planes corporales de los vertebrados, los moluscos, los radiados o estrellas de mar y los articulados. También este señor estableció el principio de la correlación de las partes, que dice que los órganos están funcionalmente relacionados y que usamos extensamente para reconstruir, a partir de algunos restos de los organismos, la apariencia del organismo completo. Señaló que el medio restringe el diseño anatómico de un animal y precisamente por eso consideró el diseño eficiente de un animal como evidencia de la imposibilidad de cambio desde su creación. Pero, por supuesto, las catástrofes permitirían la creación de una nueva serie de especies. Eso lo dijo hace ya 220 años, poquito más. El catastrofismo, entonces, como pensamiento científico, es cuberiano, de Cuvier. Para la biología, ¿cuál fue el principal logro científico de Cuvier? El descubrimiento de la extinción de las especies, que es uno de los principales procesos que explican precisamente a la biota terrestre. Y aunque Cuvier no tenía un pensamiento evolutivo, pues él descubrió uno de los procesos fundamentales de la evolución: la extinción, la muerte de todos los organismos de una especie. ¿Quién fue el primero en reconocer la existencia de la evolución entonces? Cuvier no fue, sino fueron sus contemporáneos. En realidad no fue Darwin ni Wallace. De hecho, la idea de la evolución es un ejemplo clásico de un concepto de época. Se le ocurre a muchos y la idea flota sin ser aceptada del todo, más porque la idea contraria ya no puede aceptarse, la idea del fijismo, contrariada por la presencia de los fósiles, más que es precisamente el asunto. El fijismo ya había sido contrariada por los fósiles. ¿Quién propuso entonces la primera teoría evolutiva? El transformismo. Otro francés, Lamarck, contemporáneo de Cuvier, en 1809. Él nació en Francia en el siglo XVIII, murió en el siglo XIX, en 1929, antes que Cuvier. Trabajaron en el mismo lugar, en la misma institución, y siempre se pelearon. Lamarck, en un libro que se llama Filosofía Zoológica, propone su teoría de la transmutación de las especies. Lo esencial en Lamarck es la variación dirigida del estrés ambiental y no por su voluntad, como erróneamente se le achaca. ¿Quién se le achaca esto? Cuvier, porque Cuvier habló y escribió un texto cuando Lamarck falleció, y Cuvier, que era contrario en ideas, alteró los dichos de Lamarck y lo puso en mal, le dio mala fama a Lamarck. Porque Lamarck decía, por ejemplo, que el ambiente afecta la forma y organización de los animales. Así pues, cuando el medio cambia lo suficiente, produce a lo largo del tiempo las modificaciones correspondientes en la forma y organización de los animales. Esto lo podemos sostener en la actualidad. El punto clave de esto es cuál es el mecanismo. El mecanismo propuso Lamarck, que es la variación en las especies producida por el estrés ambiental, es decir, que es el ambiente el que empuja a los organismos a cambiar. En que Firulais siente la presión del medio y cambia. La idea de Lamarck de que los organismos cambiaban resultó realmente errónea. Sin embargo, Lamarck tuvo muchos otros logros, muchos.
que han sido opacados precisamente porque Cuvier le echó tierra cuando falleció. Para empezar, Lamarck creó el término de la biología. El nombre de esta ciencia la inventó Lamarck. En el Museo de Historia Natural, donde trabajaba en Francia, al mantener la colección de insectos, crustáceos y gusanos, revolucionó la clasificación y reconoció a los vertebrados de los invertebrados y a muchos otros clases o filos de animales. Es el desacreditador principal del catastrofismo de Cuvier y es la razón por la cual Cuvier le tenía tanta tirria. La herencia de los caracteres adquiridos que Cuvier le achacó a Lamarck era una idea de su época, no era de Lamarck. De hecho, Lamarck postuló la evolución como un cambio gradual, lento y suave, en ese aspecto similar a Darwin. Pero la herencia de los caracteres adquiridos no es de él, era una idea de que se pensaba en su época. Entonces, el papel lamarckiano del estrés ambiental como inductor del cambio resultó ser un mecanismo inexistente. Cuvier remarcó el fracaso de Lamarck y opacó sus muchas contribuciones. Al igual que Tesla en la física, la debemos mucho a Lamarck y habría que reconocerlo. ¿De dónde procede entonces la idea de la selección natural? Bueno, procede de la experiencia de los viajes por el mundo, estudiando la biodiversidad, los fósiles, la biota de archipiélagos, la reflexión y la lectura del mismo libro, de un libro, dedicado a otra cosa, pero muy importante. Ese libro se llama Ensayo sobre el principio de la población, de Thomas Malthus. Es en este punto donde Darwin y Wallace, que son los a quienes se les ocurrió la idea de la selección natural, se dan cuenta que muy pocos ejemplares de cada generación dejan descendientes. Y eso es crucial. Este Wallace nació en el 54, entre 1854 y 1852, viajó por todas las islas del sur de Asia, ¿no? Borneo, Sumatra, Timor, etcétera. Ya antes había viajado a Brasil. Y entonces en ese contexto es que se le ocurrió la idea. Darwin también hizo extensos viajes en su juventud. Él salió de Inglaterra y viajó y dio la vuelta a toda la Tierra. Le dio la vuelta a toda la Tierra y a su regreso, reflexionando sobre lo que había visto y de los fósiles que encontró y los organismos que vio, entonces y de la lectura de este libro es que se les ocurre la idea de la selección natural. Y entonces, ¿en qué consiste la teoría Darwin-Wallace? Podemos enunciarlo en varios postulados o ideas. Primero, pequeñas diferencias heredables y de origen azaroso entre los organismos implican distintas probabilidades para sobrevivir y dejar descendencia en un medio concreto. Segundo, el entorno selecciona negativamente al provocar la muerte o impedir la reproducción, y por lo tanto es el fin de la historia de los genes de los organismos. O selecciona positivamente en el caso opuesto, cuando le permite la reproducción de los organismos y transferir sus genes a sus hijos. Así pues, después de muchas generaciones, ciertos rasgos permanecerán y otros serán severamente modificados, ya sea en toda la especie, lo que le llamaban anagénesis, o en algunas poblaciones aisladas de la misma, que es lo que llamamos especiación, o cladogénesis. Entonces aquí tenemos el ancestro y a lo largo de muchas generaciones puede cambiar, se convierte en una especie diferente. Ya sea eso o
se subdivide en dos especies. Generalmente una parte de la población sigue siendo igualito a la especie ancestral y hay otra parte de la población donde se ha convertido en otra especie hermana. Sería conveniente hablar sobre el otro inventor de la selección natural porque es muy importante. Es un ejemplo de los avances en la ciencia que ocurren simultáneamente por el esfuerzo de varios investigadores. En este caso, Wallace también es inglés, es un poco más joven que Darwin. Él, de hecho, leyó el libro de Darwin, El viaje del Beagle. Él conocía lo que escribió Darwin. Y junto con otro investigador, Bates, viajó al Amazonas con el objetivo de reunir datos para resolver el problema del origen de las especies. Y de ahí colectó especímenes por 4 años. Viajó al archipiélago malayo y allí se le ocurrió la selección natural como el mecanismo para originar las especies. Escribió un artículo sobre la tendencia de las variedades a divergir indefinidamente del tipo original en 1958, y este texto se lo envió a Darwin para que le diera su opinión. Cuando Darwin leyó el trabajo de Wallace, por fin Darwin, que ya se había pensado, que ya había resuelto el problema del cambio evolutivo por medio de la selección natural, se animó a publicar un texto de él y ambos documentos fueron publicados en la revista de la Sociedad Linneana. Bueno, sin embargo, la teoría de Darwin-Wallace pues es una teoría que se originó en el siglo XIX, en una época en que no conocíamos muchas cosas. Por ejemplo, no se conocía el mecanismo de la herencia. Entonces, con el avance de la ciencia, la teoría de evolución de Darwin-Wallace, ya en el siglo pasado, en el siglo XIX, se adicionan elementos y se crea la teoría sintética de la unión. De la evolución se llama sintética porque sin significa unir, es que se reúnen otros elementos a los de Darwin-Wallace. Como consecuencia de la mutación y de la recombinación, se generan nuevos genes alelos. Los organismos varían en sus rasgos. Esto no lo conocían Darwin y Wallace, pero nosotros, los biólogos en el siglo pasado, sí. 2. Los organismos transmiten sus genes a los alelos intactos. Ya lo hemos visto, los organismos transmiten sus genes a alelos intactos. Por eso estudiamos genética. En cada generación se producen más descendientes de los que pueden sobrevivir. Los organismos que sobreviven y se reproducen poseen alelos distintos de los que perecen, aumentando sus frecuencias alélicas en la siguiente generación. De ahí que por eso estudiamos también, precisamente, a Hardy y Weinberg, porque lo importa. Más adelante hacemos énfasis en eso. Lo importante en la evolución son las frecuencias alélicas a lo largo del tiempo. ¿La teoría sintética refuta la teoría de Darwin-Wallace? No. En realidad la confirma en sus aspectos esenciales y la matiza extendiendo su capacidad explicativa. Si bien Darwin-Wallace hablaban sobre todo de variabilidad, herencia y selección, la teoría sintética agrega elementos como la genética de poblaciones, los resultados de la paleontología, de la embriología, de la genética mendeliana, el conocimiento de la mutación, la biogeografía y los procesos de especiación y las tendencias de cambio evolutivo a lo largo de muchas generaciones de tiempo. Que esto sería entonces la teoría sintética de evolución, la teoría de Darwin-Wallace más todos esos elementos.
¿Hay una nueva síntesis de la teoría evolutiva? Sí, está ocurriendo ahorita. Es un momento muy interesante de la ciencia porque ahorita se está creando la teoría extendida de la evolución, que incluye a Darwin Wallace, incluye a la genética de poblaciones, ya apreté mal la animación, y ya no se ve tan bonito. Entonces les decía, es Darwin Wallace, y después de eso es la teoría de en la teoría sintética de la evolución, y sobre de estos elementos, agregando los elementos humanos, otros elementos como la herencia epigenética, la evolvabilidad, la construcción de nicho, plasticidad y acomodación, evolución genómica, teoría del replicador, selección multinivel, evo-devo, la simbiogénesis, y claro, todo esto no tengo el interés de que se lo aprendan, sino que tengan un panorama de qué tan complejo puede ser lo que está ocurriendo en la actualidad. No entramos en detalle porque estamos en bachillerato, pero este panorama así de bote pronto de lo que es la teoría extendida de la evolución en Constitución sería interesante que lo supieran. Ahora, lo que quiero hacer es que aclaremos unos puntos sobre la evolución. Unos puntos que la gente cree y que no son del todo correctos. Primero, la evolución no es finalista. No hay un objetivo por lograr. Ningún organismo, ninguna especie pretende llegar a ser otra. Simplemente existe. No hay finalidad. Segundo punto, claro, no tiene dirección prefijada. El cambio evolutivo puede cambiar de acuerdo a las condiciones del medio. Claro, a lo largo de muchos periodos largos de tiempo. Las tendencias evolutivas sí existen, pero no son universales ni permanentes. También hay momentos de cambio y de éxtasis. No, las especies no cambian todo el tiempo y pueden, si el ambiente permanece, las especies pueden estar sin cambios ostensibles millones de años. Pero hay otros momentos en que en algunos cuantos miles de años las especies pueden cambiar bruscamente. Aquí está la representación de la evolución de los equinos. Entonces, también cuando hablamos de evolución, la dicotomía primitivo-evolucionado no equivale a simple complejo. Ninguna especie es la cumbre de la evolución. Podemos encontrar animales como este animal que se está moviendo aquí, que se llama C. elegans, es un gusano redondo, nemátodo, muy pequeñito, de 1 o 2 milímetros de largo, muy delgadito, que come bacterias. Este organismo está ahí y lo podemos comparar precisamente con esta mosquita de la fruta, Drosophila, y como pueden ver, C. elegans es muy simple y Drosophila melanogaster es más compleja. Esto no quiere decir que Drosophila melanogaster es más evolucionada que C. elegans. No. Primitivo quiere decir que existió antes y evolucionado que cambió después. Pero eso no tiene que valer con lo simple o complejo. A veces organismos muy simples son organismos muy simplificados. Sus ancestros fueron más complejos. Y para darles un pequeño retoque al asunto, ¿cuál creen de estos dos organismos que tienen más genes? A ver, Jocelyn, ¿estás por ahí? Jocelyn. Sí, sí.
¿Cuál de estos dos organismos crees que tenga más genes? ¿C. elegans o Drosophila? El que se llama, bueno, el que Drosophila. ¿Drosophila? Ok. Pues no. Resulta que Drosophila con dificultad llega a tener 15.000 genes. Tiene menos de 15.000 genes. En cambio, C. elegans tiene 19.000 genes. Más o menos el mismo número de genes que tenemos los humanos. 20.000. ¿De acuerdo? Todas las especies de los 100 millones de especies o más que hay en la Tierra, gracias. Gracias, Jocelyn. Sí, de nada. Son exitosas. Todas son exitosas. Y la razón es porque existen. Todas las especies son la cumbre de la evolución de su propia línea evolutiva. Y claro, agregaré además de que la selección natural actúa sobre organismos, pero sus consecuencias son poblacionales. Y cuando decimos que actúa sobre organismos, es que se seleccionan fenotipos, pero lo que cambia son las frecuencias alérgicas de la generación siguiente. Tenemos aquí en este GIF animado, tenemos un camaleón y tenemos en una hoja, una planta, tenemos unos escarabajos que difieren en la forma de expresión de un carácter. Vaca. ¿Cuál carácter difieren estos insectos? Itai, ¿estás ahí? Voy. Itai, ¿en qué carácter Sí. difieren aquí en esta representación estos insectos? No me parece nada, me parece negra la pantalla. Ah, bueno, qué malo. A ver ahí, Bueno. Alejandra. Alejandra. ¿Sería el alimento? Estoy aquí. No, estoy hablando de estos animalitos que están en la hoja. ¿En qué carácter difieren? Así ostensiblemente. No le entiendo su pregunta. Es el color. Aquí el carácter de estos escarabajos es el color. Hay dos formas de expresión de ese color. ¿Cuáles formas de expresión tenemos del carácter color? Verde y verde más fuerte, ¿no? Ajá. ¿Cuál verde contrasta más sobre el fondo de la hoja? El verde fuerte. Ajá. ¿Y el camaleón a quién se está comiendo? A esos, a los que se ven, a los verde fuerte. Entonces, la selección está actuando sobre los organismos. Pero ¿cuáles son los efectos? Al principio teníamos 3 insectos verdes claros y 3 verdes oscuros. ¿Cuál es la frecuencia de los genes alelos? Para los genes alelos, para el color oscuro y el color claro, había de ambos genes alelos, ¿no? Al principio, aquí. Hay genes alelos para verde oscuro y verde claro. Después de que almorzó este animalito, ¿qué quedó? ¿Cómo quedó la población? Solo los claros. Ajá. Bueno, los del color de la hoja. Exactamente. La selección natural, en la selección se eligen fenotipos, pero lo que cambia son las frecuencias alérgicas de la generación, de la población en la siguiente generación. Porque como no, estos escarabajos verde claros no se los comió este reptil, pues resulta entonces que todos los hijos de la siguiente generación, ¿qué genes alelos tienen? Genes alelos para tener el cuerpo claro. Eso, si son homocigotos y si son heterocigotos, aparecerán
como vimos en la cruza monohíbrida, algunos organismos verde oscuro, pero su proporción será menor. Entonces las frecuencias alélicas cambian. Gracias, ¿qué? ¿Litai? ¿Quién fue? No, ¿Alejandro? profe, Aguirre, Alejandra. Gracias. Sí, ya sé. Ok, ya. Ok, algo más sobre la selección natural es que la selección no se anticipa al futuro. Siempre responde al aquí y a la ahora. Ninguna selección se adelanta a lo que pueda pasar en el futuro. Siempre responde a lo que está ocurriendo en el día de hoy. Finalmente, la selección da lugar a nuevos caracteres actuando sobre caracteres preexistentes que son útiles. Y entonces las reglas, algo importante que deben recordar es que las reglas cambian durante las crisis ambientales. En condiciones normales, unos organismos sobreviven y se reproducen mejor que otros. Es lo que se dicen los más idóneos. Pero en situación de crisis ambiental, el azar cobra importancia para la extinción sin importar la idoneidad de los organismos, sino lo que aquí importa es su suerte. Es como cuando hace 65 millones cayó un meteorito sobre la parte norte de la península de Yucatán. Eso provocó la muerte de muchos organismos. Si no hubiera caído el meteorito, no se hubieran muerto. Y entonces, los nichos vacíos, los nichos es la función que realizan los organismos en el ambiente, como lo estudiaron en ecología. Los nichos vacíos o la falta de competencia que enfrentan los sobrevivientes permite su radiación evolutiva por rutas novedosas en un breve tiempo geológico. Y por eso son tan importantes las extinciones masivas. Finalmente, a ver a quién le preguntamos. Pedro. Pedro. Aquí estoy, profe. ¿Me escucha? Sí, ya te escuché, Pedro. Pedro, ¿esta imagen representa correctamente la evolución? La evolución, pero pues, usted dijo que no. No No era sé, tú correcto. dime. No me mandes la responsabilidad, tú dímelo. Asúmelo. Según como se plantea, sí, ¿no? Que eso corresponde a la evolución. Pues, no. La evolución es lineal. ¿Recordabas correctamente que yo les había dicho que esto era incorrecto? Y que esta idea está tan extendida que si nosotros ponemos la palabra evolución en Google Imágenes, nos van a aparecer esta imagen y muchas otras iguales o semejantes. Esta no es una imagen errónea de la evolución. Profe, sigo siendo Es yo, Pedro. ramificada, ¿no? Esta otra imagen ¿es correcta? Sí, la evolución es ramificada. Aquí tenemos los fósiles que se han rescatado de parientes, ancestros nuestros, de nuestro género y de otros géneros. Se llaman la subfamilia de primates homininos. Y noten que aquí pongo solo los que están entre 4 millones, hace 4 millones de años, y siempre hubo más de una especie de humanos, Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo habilis. Aquí algo tan cercano a nosotros como hace unos cuantas miles de años, decenas de miles, había varias especies de humanos. Existía el Homo erectus, el Homo sapiens, el Homo neanderthalensis, y hay otra especie de humano que se ha encontrado por vía genética, que se llama Homo devoniano. Permítame un momento. ¿Sí?
Bueno. Sí. Ok, voy. Chicos, tengo que atender algo y como llevamos más de media hora, ¿no? Casi 50 minutos de estar trabajando, es hora que descansen sus ojos. Sí, no los veo en 2 o 3 minutos. Tengo algo que atender. Vale. Bueno, chicos, ¿ya están? ¿Ya regresaron? Sí. Chicos, ¿ya están ahí? Sí, profe, aquí ¿Para estamos. continuar? Bueno, yo. ¿Quién más? Hablen, por favor. No puedo ver Ya, profe. Listo. la pantalla donde están sus retratos y veo si están activos ahí, pero bueno. Ok. ¿Estaba yo diciendo que esta imagen representa correctamente la evolución? Sí. Noten que en la evolución humana, hasta hace unos 20.000, 30.000 años había ya varias especies todavía de hombres, pero de diferentes especies. Y entonces, otro aspecto que es importante tratar es la idea de que la teoría de la evolución es tautológica. De lógica, la materia lógica que ya estudiaron, saben que una tautología es un pensamiento en el cual ustedes tienen un enunciado como sobrevivirá el más apto, ¿no? Y luego ese pensamiento, ese enunciado se pone de manera diferente, opuesta. Era el más apto, dado que sobrevivió, formando un círculo vicioso. Sobrevivirá el más apto, y dado que sobrevivió, pues era el más apto. Esas ideas, este pensamiento circular es una tautología y es un hierro lógico del pensamiento. Y se le acusa a la evolución de ser tautológica. Entonces, ¿la teoría de la evolución es tautológica? Bueno, la supervivencia del más apto es una metáfora bonita pero inexacta, porque en realidad no siempre sobreviven los más aptos. Lo fundamental en la evolución es dar genes a la próxima generación. Y entonces lo que ocurre es que la evolución es simplemente que los genes alelos de los organismos que dan genes a la siguiente generación de la población difieren de los de aquellos que no se reproducen. Simplemente es eso. La evolución solo significa que toda la biota, todo el conjunto Profe, se escucha un ruido de fondo. está unida por lazos de parentesco, ¿sí? ¿Alguien habló? Ah, es que se escucha un ruido de fondo. Por favor, chicos, cierren el micrófono, alguien lo dejó abierto. Ustedes, por favor, en el chat de la reunión, pidan por favor que lo cierren. Entonces les muestro aquí una representación de una enorme cantidad de especies, desde bacterias,
arqueas, eucariotes, aquí tenemos plantas, aquí tenemos hongos, en esta parte están animales, ¿no? Aquí nosotros estamos los mamíferos, estamos aquí. Es una representación muy eucariocéntrica, muy mamíferocéntrica, pero sin embargo, todas las especies hoy vivas y también las extintas, todas están unidas por lazos de parentesco. Eso es, en esencia, es lo más relevante de la evolución. Todos estos bichos que ven aquí están emparentados con ancestros más antiguos o más recientes. Y ya para terminar, ya saben que me gusta recordarles algo. Y en este punto, a ver si es cierto que aprendimos algo. Raúl Cedillo. Raúl. Sí, ¿qué pasó? Ahí está la imagen. ¿Esta imagen representa correctamente la evolución? Pues La viendo lo evolución del anterior, caballo. ¿Eh? viendo lo anterior que dijo, yo supongo que no, Pues no, no. Esta imagen porque no es no me acuerdo cómo se decía. ahí está en la imagen. ¿Qué dice la imagen? Por eso no es Ramón. lineal, no me acuerdo de la palabra. Aquí está. No, la evolución no es lineal. Una especie no sigue a la otra. No es así. Siempre de un ancestro se generan varias especies. La evolución es ramificada. Ah, esa es la palabra que buscaba, ramificada. Es ramificada. Y entonces, la siguiente diapositiva parece ser que no tengamos relación, pero lo que ocurre es que en la actualidad está ocurriendo la sexta extinción masiva. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que es una extinción masiva y cuánto es sabido, pero es la sexta extinción masiva. Ahorita se están extinguiendo cientos, miles de especies. Y la causa de ello es fundamentalmente que nosotros contaminamos el aire y los océanos con CO2. Entonces ustedes, simplemente con la sustitución de focos ahorradores en lugar de incandescentes, pueden reducir la emisión de CO2 entre un 30 y un 90%. Ustedes necesitan luz, no necesitan gastar 100 watts para tener esa luz. Podrían tener un foco fluorescente de 23 watts y tienen más lúmenes de luz que un foco incandescente de 100 watts. Claro, podrían tener 3 foquitos de 3 watts, de 4 watts y tienen más o menos la misma cantidad de luz. Entonces, aquí hay 2 focos que están realmente prohibidos. Los incandescentes, sobre todo los focos antiguos, que los venden muy baratos en los tianguis, esos están prohibidos. Estamos produciendo la sexta extinción masiva y bueno, una forma de hacerlo no es una forma eficaz, aunque hay otras mayores, es sustituir los focos. Por supuesto, ustedes pueden obtener la misma cantidad de luz con focos LED que son, pues realmente ya son muy baratos.